Vamos a comenzar con aprendiendo lo que son los estados financieros. Todas las semanas pasadas ya hemos visto a fondo lo que son estados financieros. Ahora vamos a ver un brevísimo repaso de lo que son los estados financieros. En contabilidad 1 vamos a ver dos estados financieros. Hay muchos más, pero en contabilidad 1 vamos a ver lo que es el balance general y vamos a ver el estado de resultado, también conocido como estado de pérdidas y ganancias. Estos son estados financieros que vamos a ver en contabilidad 1. Balance general y el estado de resultado de pérdidas y ganancias. Estos estados financieros agrupan cuentas. ¿Cuáles son las cuentas que agrupa el balance general? El balance general agrupa las cuentas que ya hemos avanzado previamente que conforman la ecuación contable. ¿Cuáles son esos grupos de cuentas? Activo, pasivo y patrimonio o capital. Y la ecuación contable nos dice que es igual a activo igual a pasivo más patrimonio o capital. Bueno, como les decía, el balance general agrupa estos tres tipos de cuentas: pasivo, activo, pasivo y patrimonio. En las clases pasadas ya habíamos visto lo que es un balance general gráfico. Decíamos que tenemos por una parte el activo, por otra parte el pasivo y por otra parte el patrimonio. Decíamos que el activo son todos aquellos bienes y derechos que posee o que tiene la empresa. Y el pasivo y el patrimonio son la fuente de financiamiento de esos bienes y derechos. Por una parte tenemos el activo y por otra parte tenemos las fuentes de financiamiento, pasivo y patrimonio. El pasivo es fuente de financiamiento externa. Externa o con terceras personas. ¿Quiénes son estas externas o terceras personas? Son nuestros proveedores, aquellas personas que nos venden mercadería, materia prima, maquinaria, etcétera, al crédito. ¿Quiénes más? Son aquellas instituciones financieras que nos proveen de crédito también para la compra ya sea de materia prima, mercadería, activo fijo, etcétera. Proveedores e instituciones financieras. Esos son los que conforman la financiación externa, el pasivo. La financiación interna, que es el patrimonio o capital, es aquella financiación que proviene de los socios o dueños o propietarios, la palabra que ustedes quieran utilizar. Socios, dueños o propietarios. Esa es la financiación interna. Decíamos que la financiación externa son deudas y obligaciones con terceros. Y la financiación interna o patrimonio son deudas y obligaciones con segundos. Porque recordemos que existe el principio de ente que me indica que la empresa es una persona
que no debe mezclar su patrimonio con la de los socios o dueños. Aquí tenemos los socios o dueños. En este caso vamos a decir que son 3. Este puede ser Pedro Martínez. Este puede ser Juan López. Y ella puede ser María Roca. Ellos son dueños de, vamos a poner Hot Burger SRL. Entonces, la empresa tiene su propio nombre y tiene su razón social, que vendría a ser como sus apellidos, por decirlo de alguna forma. Entonces los dueños también tienen sus nombres y sus apellidos. No se debe mezclar el patrimonio de los socios o dueños con el patrimonio de la empresa. Es decir, Pedro quiere comprarse un auto, último modelo, no va a ir y le va a sacar de la caja de Hot Burger SRL. Tiene que esperar a fin de año y que se le repartan sus utilidades. No puede hacer uso del patrimonio de la Hot Burger por más que él sea socio dueño. Tiene que pedir, qué sé yo, una junta de los dueños y solicitar sus utilidades retenidas o lo que fuese. Pero el principio de ente me indica que la empresa es una persona y los socios o dueños son otra persona. Y no tienen que hacer mal uso del patrimonio. Y eso ya lo indica su razón social, sociedad de responsabilidad limitada. Que eso ya lo van a ver en otra materia, en la materia de administración tributaria. ¿Qué significan las razones sociales? Entonces, como les decía, el pasivo, deudas y obligaciones con terceras personas. Financiación externa, proveedores, instituciones financieras, etc. Patrimonio, deudas y obligaciones con segundas personas. Financiación interna, socios, dueños o propietarios. ¿Y quién es la primera persona? La empresa, el yo. La empresa es primera persona, los socios o dueños segunda persona y los ajenos, proveedores, instituciones financieras, las terceras personas. Eso con lo que respecta al balance general. Activo, pasivo y patrimonio. Todo lo que tenemos en esta parte de la ecuación son deudas y obligaciones. Todo lo que está al lado derecho, deudas y obligaciones. Pasivo, deudas y obligaciones con terceros. Patrimonio o capital, deudas y obligaciones con segundos. ¿Y qué es activo? Bienes y derechos de la empresa. Nada más, así de fácil y sencillo. Vuelvo a repetir esto con respecto al balance general. En el estado de resultado tenemos otros dos grupos de cuenta que conforman el estado de resultado. ¿Cuáles son esos dos grupos de cuenta? Las cuentas de ingreso y las cuentas de egreso, que vendrían a ser gastos y costos, que en materias posteriores van a aprender a diferenciar qué son gastos, qué son costos y sus particularidades. Pero ahora vamos a diferenciar entre ingreso y egresos. Ingresos menos egreso nos dará utilidad siempre y cuando el ingreso sea mayor al egreso. ¿Qué pasa si, aquí voy a poner, si el ingreso es menor al egreso? Voy a obtener pérdida. Utilidad coloquialmente nosotros la conocemos como ganancia.
Si yo tengo un negocio y vendo 10, pero para vender esos 10 gasté 5 en materia prima, insumos y demás gastos, ¿cuánto va a ser mi ganancia? 10 menos 5, 5. 5 van a ser mis ganancias. Entonces, como les decía, en el estado de resultado hay dos grupos de cuentas que conforman el estado de resultado: los ingresos y los egresos. Dentro de los egresos están los gastos y costos, que vuelvo a repetir, en materias de semestres posteriores van a aprender a diferenciar esos dos conceptos. Pero por el momento, para efectos de la materia de contabilidad 1, basta que sepan que ingreso menos egreso es igual a utilidad si el ingreso es mayor al egreso, y si el ingreso es menor al egreso, obtendrán pérdida. Estos son los dos estados financieros que vamos a avanzar en la materia de contabilidad 1. Entonces, esto es muy importante porque es la base, de hecho es el tema número 1 de la materia. Y como les decía hace un momento, esto ya lo hemos visto a detalle en clases anteriores. Ahora he hecho un repaso rápido y resumido. Recordemos también que la financiación externa del activo nos va a exigir una tasa de interés. Los proveedores y las instituciones financieras no nos prestan dinero gratuitamente. Lo mismo con los socios o dueños o propietarios. No crean una empresa para derrochar su dinero, sino buscan generar más dinero, generar riqueza. Ellos lo que buscan es rentabilidad de su dinero. Buscan utilidad. Y la empresa tiene que hacer trabajar ese activo para pagar los intereses a la financiación externa, a sus deudas y obligaciones, y para pagar utilidad a los socios o dueños. Entonces la empresa en sí tiene dos fuentes de financiamiento: interna y externa. Ahora, vamos a aprender a clasificar las cuentas. Para empezar tenemos que saber qué son las cuentas, porque esta es una pregunta muy frecuente. Me dicen, ¿y qué es una cuenta? Una cuenta simplemente es una palabra o un grupo de palabras que estandarizan un grupo de palabras o un grupo de objetos. Por decirlo, vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Por ejemplo, existe la cuenta muebles y enseres. En este caso son dos palabras, ¿no? Muebles y enseres. Entonces, este conjunto de palabras engloba, estandariza enseres. Por eso aquí ya en su glosario ya tienen otra palabra más, que estándar o estandarizar. Van a buscar los conceptos de esas palabras, de esta palabra y de este verbo. Estandariza un sinfín de objetos en este caso. Por ejemplo, si yo compro mesa, en mi libro diario no voy a poner mesa contra caja. Luego al día siguiente compro sillas, no voy a poner sillas contra caja. A la semana siguiente compro estanterías o escritorios, no voy a poner escritorios contra caja. A la semana siguiente compro una estantería de libros, no voy a poner estantería caja. ¿Qué va a pasar aquí? Estoy generando muchas cuentas que tienen un común, que se podrían agrupar en una sola. Aquí me voy a generar muchos folios y va a ser mucho trabajo al momento de mayorizar.
Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a estandarizarlo, voy a convertirlo en un solo folio, y como son palabras comunes, voy a estandarizarlo en muebles y enseres. Por eso nace las cuentas, para llevar un orden, y más que todo esto es para el control, ya sea en las auditorías, para el fisco, para los mismos socios o dueños. Es para llevar un orden y un control estándar. Por eso la contabilidad tiene los principios contables, hay leyes que regularizan las auditorías, etcétera, etcétera. Más que todo es para poner orden y control, lo que son las cuentas, que estandarizan palabras que tienen un común. Esas son las cuentas. Ahora, en la materia no es necesario que se memoricen las cuentas, porque en la actualidad la contabilidad es computarizada y los programas contables ya tienen registradas las cuentas. Lo que ustedes tienen que hacer es saber clasificar las cuentas, leer estas dos palabras, leer muebles y enseres, y saber identificar a qué grupo de cuentas pertenece. Si pertenece a activos, si pertenece a pasivo, si pertenece a patrimonio, si pertenece a ingreso, o si pertenece a egreso. Eso es lo que ustedes tienen que aprender. Clasificar a qué grupo pertenece. Pero vamos a aprender a clasificar no memorizando. No memorizando, porque esa es una forma ineficiente de aprenderse las cuentas, porque son muchísimas cuentas. Vamos a aprender a clasificar aprendiéndonos los conceptos de los grupos de las cuentas y a relacionarlo con las cuentas que tenemos. Por ejemplo, dijimos que activos son bienes y derechos de la empresa. Son deudas y obligaciones con terceros o con ajenos. También deudas y obligaciones con los socios o dueños, que son los aportes. Ingresos son las entradas de dinero por realizar una actividad económica. Si ustedes quieren, pueden buscar otros conceptos en internet o en libros. Es bueno que manejen sus propios conceptos. Egreso son las erogaciones de dinero o salida de dinero o valor económico para desarrollar las actividades de las empresas. Como un docente decía, si no se realizan estas erogaciones, estas salidas de dinero, la empresa deja de funcionar. Entonces son las salidas de dinero para que la empresa funcione, para que la empresa opere, para el funcionamiento de la empresa. Y vamos a poner ejemplos. Muebles y enseres. Los muebles y los enseres son bienes, su concepto son bienes, muebles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en su mismo concepto de la palabra ya lleva la palabra bienes. Entonces, ¿a qué clasificación pertenece? ¿A qué grupo de cuenta? A la cuenta de activos. Por ejemplo, otra cuenta, sueldos y salarios. Sueldos y salarios. O, por ejemplo, servicios básicos, lo que son servicio de electricidad, de agua potable, etcétera, servicios básicos. Por ejemplo, sueldos y salarios es una salida de dinero que se le da a los trabajadores, al personal de la empresa. Sin personal, la empresa no funciona. Entonces, si no hay trabajadores, la empresa deja de ser operativa. Entonces, es una salida necesaria de dinero para que la empresa funcione. Por lo tanto, pertenece a los egresos. Servicios básicos, el servicio de energía eléctrica. Si yo soy una empresa industrial que me dedico a producir, qué sé yo, azúcar, y tengo mis máquinas que funcionan con energía eléctrica y no pago mi factura y me cortan, entonces ahí nos damos cuenta que es una salida de dinero, un pago de ese dinero necesaria para que la empresa funcione. Por lo tanto, pertenece al grupo de los egresos. Si yo soy una empresa comercializadora
la actividad económica que yo realizo es la venta, ¿no? Entonces esas ventas van a suponer mis ingresos. Entonces así vamos agrupando, vamos leyendo las cuentas y vamos clasificando a qué grupo de cuentas pertenece. Eso para empezar. Para empezar tenemos que saber leer la cuenta, saber qué significa para clasificarla. Si leemos la cuenta y no sabemos qué significa, está difícil que sepamos clasificar. Pero a su vez tenemos que saber los conceptos de los grupos de cuenta. Porque si yo sé que muebles y enseres son bienes, pero no me sé el concepto activo, tampoco voy a saber clasificar la cuenta. Entonces, ¿cuáles son las herramientas necesarias para clasificar? Primero, saber el significado de las palabras. Por eso es muy bueno tener un vocabulario extenso, saber el significado de las palabras y saber los conceptos de los grupos de cuenta. Y eso le va a ayudar en su glosario. Para eso le va a ayudar a su glosario, perdón. Aprendernos a formar nuestros conceptos de activo, pasivo, patrimonio, ingreso y egreso. Y saber el significado de las palabras. Pueden ser muebles, pueden ser caja, puede ser sueldos. Por ejemplo, ayer me preguntaba un alumno qué es una patente municipal. Entonces, si yo no sé qué es una patente municipal, no voy a saber a qué grupo de cuenta clasificarlo. No sé si eso es un bien, si es una deuda, si es un aporte de los socios, si es una actividad económica que yo estoy realizando o si es una salida de dinero necesaria para que mi empresa funcione. Entonces, si yo no sé qué es una patente, si no sé el significado de patente municipal, no voy a saber clasificar. Entonces esto es recíproco. Hay que saber los conceptos y hay que saber el significado de las palabras. Van a disculpar que vaya muy rápido, pero esto ya es para personas que han venido pasando clases conmigo en días anteriores. Sé que ellos me van a entender y sé que muchos que quizás son nuevos les va a costar un poquito. Pero este video va a estar grabado y subido y lo van a poder ver las veces que ustedes quieran. Hay algo que a mí siempre me incomoda, y es que, bueno, la verdad no sé si será culpa del alumno o del profesor, no quiero entrar en problemas aquí, y es que aprenden como loros a decir que cuando entra va al debe y cuando sale va al haber. No sé, no quiero nombrar nombres, no quiero decir nombres aquí de docentes ni estudiantes, pero lo aprenden así, dice, entra debe, sale a ver, y está mal. Está mal, y de hecho esto es un problema que tienen los docentes. O sea, no es un problema que tienen los docentes, es un problema con los que se encuentran los docentes de finanzas 1, de finanzas 2, de gerencia operativa, de materias de integradoras que son de los últimos semestres. Se topan con estudiantes que llegan a octavo, noveno semestre repitiendo como loro que cuando entra va al debe y cuando sale va al haber. Y eso le molesta mucho a los docentes de los últimos semestres. Porque no siempre es así, no siempre cuando entra va al debe y cuando sale va al haber. Esto va a depender de qué grupo de cuentas estemos hablando. Y yo hablo desde la experiencia porque he tenido compañeros de octavo, de noveno semestre que dicen esto.
y me he topado alumnos del tercer, del cuarto semestre en materias de contabilidad 3 o de costos 1 que tienen problemas con sus prácticos porque aprendieron así en contabilidad 1. Entonces, cuando un árbol crece chueco, ya cuando está viejo es difícil enderezarlo. Entonces es importante que desde el principio aprendan bien. Como les decía, no siempre cuando entra va al debe y cuando sale va al haber. Esto va a depender de la clasificación de la cuenta. Las cuentas de activo y las cuentas de egreso cuando aumentan, esa cantidad va anotada en la columna del debe. Y cuando disminuye, en la columna del haber. Esto funciona así para aquellas cuentas que pertenecen al grupo de cuentas de activo y de egreso. Cuando hablamos de las cuentas de pasivo, de patrimonio y de las cuentas de ingreso. Entonces, pasivo, patrimonio e ingreso funcionan de la siguiente forma. Cuando aumenta, esa cantidad debe ir anotada en el haber, en la columna del haber, y cuando disminuye, debe ir anotada en la columna del debe. Y vamos a hacer un brevísimo ejemplo aquí, de forma resumida, con 3 columnas. La columna del detalle, que en el detalle va el nombre de la cuenta, el debe y el haber. Vuelvo a repetir, es un ejemplo simplificado porque el libro diario tiene más columnas. Tiene la columna de folio, la columna del código y de la fecha. Pero aquí un ejemplo resumido. ¿Qué pasa si yo voy a pagar una deuda? Entonces van a interactuar dos cuentas. La cuenta caja y la cuenta por pagar, porque es una deuda, ¿no? Vamos a clasificar. Cuenta caja contiene el dinero es un bien, por lo tanto es un activo. Cuenta por pagar es una deuda, entonces por lo tanto es un pasivo. Estoy diciendo que voy a pagar esa deuda, por lo tanto yo si voy a suponer que debo 2.000 bolivianos. Voy a pagar 1.000 bolivianos, ¿ya? Esta es mi deuda. Pero yo solamente voy a pagar 1.000. Les pregunto, si voy a pagar 1.000, ¿va a disminuir o va a aumentar mi deuda? ¿Voy a deber más o voy a deber menos? ¿Hola? Menos. Voy a deber menos. Por lo tanto, ¿qué me indica? Que cuando mi pasivo disminuye, va a ir anotado ¿en qué columna? En la columna del debe. Ahora, si yo en mi caja tengo 3.000, pero voy a sacar 1.000 para pagar una deuda, ¿qué está pasando? Está disminuyendo mi activo. Y si disminuye mi activo, ¿a qué columna va? A la columna del haber. Por lo tanto, ¿cómo queda esto? Por una parte queda cuenta por pagar en el debe, 1.000, y caja en el haber, 1.000. 1.000 y 1.000. Quedaría así, con un ejemplo simple. Entonces, nos olvidamos de este entra, sale, debe haber y nos aprendemos esta pequeña tabla. Que cuando un activo o egreso aumenta, la cantidad debe ir escrita en el debe, y cuando disminuye, la cantidad debe ir escrita en la columna del haber, y pasa lo opuesto cuando hablamos del pasivo, patrimonio o ingreso. ¿Cuál es lo opuesto? Cuando aumenta en el haber y cuando disminuye en el debe.
Una vez hayamos aprendido esto, tenemos que saber que existe un método fundamental en la contabilidad, que lo acabamos a ver acá de forma implícita. ¿Cuál es ese método fundamental? El método de la partida doble. ¿Qué tenemos que saber del método de la partida doble? Que siempre en una transacción habrán interactuarán, no sé si esa palabra existe, si está bien conjugada, dos o más cuentas. En este caso están interactuando caja, que es 1, y cuenta por pagar, que es 2. Dos o más cuentas. En este caso solamente interactuando. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero comprar muebles y enseres, una estantería, y una parte la compro en efectivo, pago, digamos que esa estantería me cuesta 1000 bolivianos. 500 voy a pagar con efectivo y 500 al crédito. Si es al crédito, voy a utilizar cuenta por pagar. Y si es en efectivo, voy a utilizar la cuenta caja. Y si estoy adquiriendo estanterías, voy a utilizar la cuenta muebles y enseres. En esa transacción van a interactuar ¿cuántas cuentas? 3 cuentas. Entonces, siempre interactúan 2 o más cuentas. Pueden ser 3, pueden ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, la cantidad que ustedes quieran. Puede ser par o impar, pero nunca va a ser 1 o 0. Siempre 2 o más cuentas. Entonces, el método de la partida doble me indica que siempre interactúan 2 o más cuentas. ¿Qué más me indica el método de la partida doble? Que absolutamente siempre y bajo ninguna excepción, el debe, la columna del debe, es igual a la columna del haber. Siempre, siempre, no, sin excepción. El debe igual a la columna del haber. Porque si el debe no es igual a la columna del haber, si es distinta, el debe si es la cantidad del debe si es distinta a la cantidad del haber, es que estamos cometiendo algún error en algún cambio patrimonial, en alguna transacción. Y eso nos va a generar problemas cuando realicemos nuestro balance general o nuestro estado de resultados. Tenemos que ser muy cuidadosos en eso, en realizar bien nuestro libro diario. Porque nuestro libro diario es como una base de datos que luego nos proveerán esos datos para sintetizarlo en los estados financieros, para luego decir todas las cuentas de activo, pasivo y patrimonio al balance y todas las cuentas de ingreso y egreso al estado de resultados. Entonces, en el libro diario es la base de datos y lo que nos arroja los estados financieros son información, son los datos ya procesados. Esa información nos va a ayudar para la toma de decisiones. Vamos a aprender a realizar un balance general. El balance general ordena las cuentas de mayor liquidez a menor liquidez con respecto al activo. Entonces aquí ya vamos a aumentar una palabra a nuestro glosario, que es liquidez. De mayor liquidez a menor liquidez. Entonces tenemos el activo corriente o circulante. Esto va a depender del autor o del docente que ustedes lleven la materia, pero es prácticamente lo mismo decir activo corriente o circulante, que tiene las siguientes subdivisiones. Por una parte tenemos el activo disponible, el exigible, el realizable
y el diferido. Menor a un año. Por otra parte, tenemos el activo no corriente, que contiene el activo fijo y el diferido también. ¿Qué es el activo disponible? Como su nombre indica, vamos a tomar como parámetro el dinero, ¿ya? Ya dijimos que es de mayor liquidez a menor liquidez. Y vamos a tomar como parámetro el dinero. Entonces, el dinero disponible, ¿dónde lo tenemos? El dinero disponible lo tenemos en caja y en las cuentas del banco, ¿no? Caja, cuenta corriente, etcétera, etcétera. Y el dinero exigible, ¿dónde lo tenemos? Es decir, ¿dónde podemos exigir dinero? A las personas que nos deben, ¿no? Las cuentas por cobrar, documentos por cobrar, etcétera. También aquí va incorporado lo que es el crédito fiscal, pero no lo voy a anotar porque eso lo voy a tratar en un tema aparte y más a detalle cuando hablemos del IVA. Pero también va incluido aquí el crédito fiscal. Pero por el momento solamente cuentas por pagar, documentos por pagar. Perdón, por cobrar. ¿Qué es lo que podemos realizar en dinero? ¿Qué es lo que podemos convertir en dinero? La mercadería, ¿no? El inventario de mercadería. ¿Y qué es el activo diferido? Son todos aquellos pagos por adelantados menores a un año. Pueden ser alquileres pagados por adelantado, seguros en vigor, que es la cuenta que utiliza el docente de la materia, o seguros pagados por adelantado, que utilizan ese nombre de cuenta otros docentes, pero que es lo mismo. Entonces son activos diferidos. Los pagos por adelantado, o también otros docentes les llaman pago por anticipado. Simplemente utilizan sinónimos. Adelantado, anticipado, da igual qué palabra utilicen. O algunos utilizan alquileres, otros utilizan la palabra renta. Pero vuelvo a repetir, lo mismo. Entonces eso es el activo diferido. Lo pagado por adelantado o pagado por anticipado. Ya sean alquileres, seguros, etcétera. Activo no corriente es lo que vendría a ser el activo fijo. La maquinaria, muebles y enseres, equipo de computación, todo lo que tiene una vida útil mayor o igual a un año. Si ustedes se van a la tabla de vida útil, ahí van a poder ver los años que tiene de vida útil una computadora, una máquina, etcétera, etcétera. Todo lo que es activo fijo. Y como les decía, ¿no? El diferido vendría a ser todo lo pagado por adelantado, pero en este caso mayor o igual a un perdón, aquí es menor o igual. Aquí es mayor a un año. Por ejemplo, si pago alquileres de 2 años, de año y medio, de 14 meses, etcétera, etcétera, vendría a esta clasificación. Entonces, repasemos. Disponible, el dinero disponible. Exigible, el dinero que podemos exigir. Y realizable, lo que podemos realizar o convertir en dinero. ¿Dónde está el dinero disponible? En la caja y en las cuentas corrientes. ¿Dónde está el dinero que podemos exigir? En las cuentas por cobrar o documentos por cobrar. ¿Y qué es lo que podemos realizar o convertir en dinero? El inventario de mercadería, la materia prima, productos en proceso, productos terminados, etcétera, etcétera. Y el diferido, pagos por adelantado o pagos por anticipado. Activo no corriente, todo lo que es activo fijo. Bienes muebles y bienes inmuebles. ¿Cuáles son los bienes muebles? Equipos de computación, muebles, vehículos, etcétera. ¿Cuáles son los bienes inmuebles?
terreno, edificio, instalaciones. Hay algunos docentes que diferencian el pasivo corriente y el pasivo no corriente. Para los efectos de la materia en la que están, con el docente que están, por el momento él no les exige que diferencien pasivo corriente y no corriente. Pero lo único en que se diferencian es que ambos son deudas y obligaciones con tercero, pero son deudas con una fecha límite menor a un año. Y las de no corriente mayor o igual a un año. Nada más. Eso es lo único que se diferencia. Al igual que el activo, ¿no? Pero igual aquí van cuentas por pagar, documentos por pagar. Y se le pone, para diferenciarlo del no corriente, se le pone a corto plazo, CP, o a largo plazo, LP. Nada más. Perdón, CP sigue siendo CP, corto plazo. Y aquí es lo mismo, cuenta por pagar, pero LP a largo plazo, y documento por pagar, LP a largo plazo. Vuelvo a repetir, si la deuda es mayor o igual a un año. Eso lo vamos a saber en el enunciado. El enunciado nos va a decir: compramos mercadería por valor de 5 millones de bolivianos, firmamos 5 letras de cambio a 15 meses plazo. Entonces 15 meses es mayor a un año. Entonces va a ser un documento por pagar a largo plazo. El mismo enunciado nos va a decir el periodo de duración, el límite que tenemos para pagar el plazo, que tenemos para pagar esa deuda. Y por último tenemos lo que es patrimonio capital. Patrimonio, que vendría a ser el capital social. Aquí también se incluye lo que es cuando es balance general al 31 de diciembre, o sea, cuando finaliza la gestión, va incluido lo que es la utilidad o superávit, como le llama nuestro querido docente, superávit. Pero no pasa nada si ustedes le ponen utilidad retenida o utilidad de la gestión, o superávit, como le gusta que le digan, que va a ir sumando al nuevo capital social. Porque si están ganando, en ese año hay ganancias, lo que va a pasar es que van a tener más capital, suma. A no ser que luego esa utilidad o ese superávit lo repartan entre los dueños. Normalmente una parte la reparten y otra parte la reinvierten en la empresa. Es decir, se queda en el capital, aumenta el capital. Pero ¿qué pasa si hay pérdidas? También la pérdida se anota. Si hay pérdida, al docente le gusta que le pongan superávit entre paréntesis, o le pueden poner pérdida de la gestión, y lo que va a pasar va a ser que va a restar al capital social. Las pérdidas las asume los socios o dueños. Como estos son terceros ajenos, a ellos no les importa si la empresa gane o pierda. Igual te va a cobrar su tasa de interés. ¿Por qué? Porque son ajenos a la empresa. Ellos no son dueños ni propietarios ni nada de la empresa. Entonces, vuelvo a repetir, por más que tenga pérdida, ellos igual te van a cobrar su tasa de interés. Entonces la pérdida la asume el capital social, no la asume el pasivo, porque ellos no tienen nada que ver con la empresa, son ajenos, son externos. Por eso que la pérdida solamente le resta aquí a la cuenta capital social. Eso sería un balance general a grandes rasgos. Tengo un video de estado de resultado que me gusta mucho a mí personalmente, que lo hice de forma detallada y fue para un examen que tenían los alumnos y la verdad le fue bien. Por eso es un video que le tengo cariño. ¿Alguna pregunta, duda, consulta con respecto a la explicación de balance general?
¿Ninguna duda?